Tito Once, un diputado por Evolución Política Evópolis. Estamos con Francisco Undurraga esta tarde, quien además no solo apareció en la Teletón, sino que además está publicando un libro que salió hace muy poquitos días, que se llama Todos somos discapacitados. Francisco, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? Polo, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo están? No, un placer estar contigo en semana distrital, ¿no es cierto? Así es, porque si no, bueno, hoy día los lunes nosotros trabajamos habitualmente en Santiago. En Santiago, en comisiones. En ¿no? comisiones, Ajá. en el Congreso, en el ex Congreso. ¿Te ha gustado ser diputado, no? Me ha encantado ser ¿Sí? diputado. Sí, estoy muy contento de ser diputado. ¿Siempre quisiste desde que entraste en política, era como un objetivo, o se fue dando nomás? A ver, yo la verdad es que sí, quería vivir el proceso de participar en una elección como candidato. Es muy complejo, es muy complicado, pero era un desafío y además creo que era importante que una persona con las vivencias que yo he tenido pudiera aportarle no solo a la Cámara de Diputados, y no es una pedantería, sino también al país. Y desde el mundo de la discapacidad, desde el mundo del emprendimiento, desde el mundo de haber sido ejecutivo de empresas muy importantes de este país también. Creo que no sé si he logrado hacer todo lo que me hubiese gustado hacer en estos meses, pero al menos hemos construido confianza, y es algo que a mí me llamó mucho de menos al inicio de esta constitución, de este nuevo Parlamento. La ausencia de la confianza, la credibilidad por el legítimo adversario. Bueno, y te toca además ser diputado y trabajar en política en un momento donde las confianzas están fallando en todos los ámbitos. Bueno, en la misma Cámara. Y en la misma Cámara. Sí. Claro. Estamos con Francisco Undurraga a propósito de la publicación de su libro Todos somos discapacitados. Al principio del libro tú haces una afirmación que a mí me sorprendió harto cuando dice que nunca indagaste en qué es lo que había pasado, por qué tú en definitiva naciste sin dos piernas y sin uno de tus brazos. No, yo no indagué, perdona que te interrumpa, ¿sí? Pero yo no indagué en la culpabilidad, del tema. Evidentemente que indagué y quería saber por qué yo había nacido como había nacido, a pesar de que además mis padres siempre fueron muy transparentes en relación al tema. Pero nunca me lo cuestioné posteriormente, o sea, no busqué culpables. Ajá. Debo reconocer y decirle y contarle a los auditores que esta parte de mi vida, que evidentemente me determina, que es mi condición de discapacitado, es de nacimiento. Entonces, para mí esto es normal. Claro. Es distinto a aquellas personas que sufriendo un accidente automovilístico o nadando quedan parapléjicos, o se tiran un piquero a alguna parte y quedan parapléjicos, y tienen que reconstruir su vida desde el punto de vista de haber tenido todas sus capacidades y haberlas perdido. La verdad es que mis dos prótesis que usan las piernas, mi opción por no usar una prótesis de brazo, es normal, pues es mi vida, es como yo nací en el fondo. Entonces, lo que yo quiero reflejar en el libro es en el fondo que todos tenemos limitaciones, que todos tenemos discapacidades, unos las tenemos más afuera, las llevamos más abiertamente, y otros las llevamos un poco más por dentro, que eso además se lo dije a don Francisco en esa Teletón del año 80. Y a mí lo que yo espero es que la gente vea este texto no con morbo, porque mi vida no ha sido de morbo. Por eso parto diciendo que no estaba buscando culpables, sino que quería entender mis propios procesos, que son tan similares a los procesos que vivió mi señora sin tener discapacidad, o mis hijos que están viviendo en la pubertad, y otros saliendo de 22 años ya más al mundo adulto, digamos. Francisco, ¿qué consideras tú que es el elemento o los elementos clave para que tú hayas podido desarrollarte de manera tan plena y tan profunda, digamos, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de tus relaciones personales, desde el punto de vista amoroso, formando una familia, etcétera? Bueno, yo creo que, tal como lo digo en el libro, aquí los héroes son mis padres, no soy yo. Ellos son los que tuvieron que atreverse, sobre todo en una época donde no existía Teletón, donde existía un instituto que nadie conocía, donde no existía la discapacidad, éramos enfermitos, éramos unos pobrecitos
que nos pasaban cosas y que las opciones más importantes, no digo de mi familia, pero las opciones más reales, más que importantes en relación a cómo tratarnos, era escondiéndonos. Entonces, aquí los valientes fueron mis padres. Mis padres fueron los que se atrevieron a introducirme en el mundo como ellos lo entendían, no como yo a lo mejor me hubiera gustado que fuera. Me enseñaron a caminar, me enseñaron a andar a caballo, me enseñaron a nadar. Fui a un colegio, dado que el neurólogo dijo, yo creo que se equivocó radicalmente, o profundamente más que radicalmente, dijo, este niño no tiene problemas neurológicos, luego un tipo inteligente, puede ir a estudiar a cualquier colegio. Los curas, sin saber ni siquiera la existencia de la palabra inclusión, yo estudié en el Colegio San Ignacio, me aceptaron en ese colegio, además me aceptaron porque yo debo reconocer que mi vida también está determinada por un mundo de relaciones un poco más importantes que el común de las personas, lo que es una injusticia terrible para el resto de los discapacitados. Entonces, como mi abuelo y mi bisabuelo y mi padre habían ido a ese colegio, era normal que yo tenía que ir ahí y nadie se lo cuestionó, digamos. Probablemente mucha otra gente le hubiese gustado estar en el colegio, pero era como lo que te tocó, te tocó. Entonces, claro. Hay una cosa que tú la planteas en el libro o sea, que se da desde el principio, cuando cuentas de la gente que iba a ver a tu mamá, que la visitaba y que se encontraba, digamos, con esta sorpresa de que había tenido un hijo con estas características y no sabían qué decirle, o le decían puras torpezas. Sí, es verdad. Y eso, ¿de qué manera se fue manifestando en el tiempo? ¿Cómo te sentiste tú tratado de niño, de adolescente, ya de adulto? Mira, yo creo que te voy a hacer tal como lo relato en el libro, digamos. Yo no tuve complejidades de trato ni en mi casa, por razones obvias, ni con mis vecinos, que eran niños de la misma edad mía, porque desde que ellos nacieron o yo nací me vieron así. Entonces no había ese tiempo. Cuando entré al colegio a los 5 años, como entrábamos en esa época todos, en 1971. Tú ya caminabas 70, ahí, ¿no? yo ya caminaba, porque si no, no habría podido entrar. Bueno, probablemente les llamó la atención a los que fijaron la vista durante un tiempo, pero muy pequeño, y después esto fue normal. Donde los discapacitados, pero fundamentalmente yo diría todos los seres humanos tenemos problemas cuando empezamos a crecer, nos salen pelos donde no habíamos tenido nunca pelo y nos gustan cosas que antes no nos gustaban, como por ejemplo en mi caso las mujeres. Entonces, cuando uno empieza la pubertad, cuando uno empieza a ser adolescente, cuando uno empieza a romper el cascarón, empieza a desafiar el orden interno en términos de no, voy a salir más, voy a ir para allá, quiero ir a bailar, quiero ser scout y quiero ir a los campamentos, situaciones todas que yo hice, ahí es donde el resto de las personas no tienen por qué saber tu historia y no tienen por qué aceptarte de buena primera, así como le pasa o le pasaba, no sé, a tu compañero de curso, pero el pecoso era molestado por pecoso, el colorín por colorín, el gordo por gordo, el negro por negro. A mí me molestaban evidentemente porque me faltaban 2 piernas y un brazo, entonces cuando entraba alguien a la clase y decía, ¿cuántos alumnos hay ahí? Saltaba uno y decía 34 y medio. Claro, la primera vez yo me reía, la segunda me reía, la tercera también, pero ya cuando iba en la 1200, ya la cosa empezaba a ser más un puñal que un chiste, digamos. Pero yo te diría que uno empieza a asumirse, igual que todo ser humano, cuando empieza la adolescencia o la pubertad. Estamos conversando con Francisco Undurraga, diputado de Evópoli, a propósito de su libro Todos somos discapacitados. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos en el trato a las personas con discapacidad, desde el lenguaje hasta las actitudes? Mira, yo creo que desde el lenguaje, y más bien las actitudes que generan el lenguaje posteriormente, yo te diría que los grandes errores es la sobreprotección. O sea, cuando nosotros finalmente, ¿qué es lo que queremos? Y aquí estoy hablando, digamos, como presidente del sindicato de los cojos. Nosotros queremos no aceptación porque nos faltan 2 piernas y un brazo, sino que queremos validación por lo que nosotros somos y queremos ser.
y de lo que somos capaces de ser. El discapacitado con discapacidad extremas intelectuales también quiere dar su granito en lo que en el máximo de su esfuerzo. Entonces la sobreprotección yo encuentro que es una pelotudez. El llevar, el generar la diferencia, creo que no contribuye a generar una sociedad o una relación entre personas, entre comillas, normales, si es que hay alguien normal en este planeta, y las personas con discapacidad. Y cuando estás en un ambiente, sobre todo en la juventud, en un ambiente rodeado de gente, donde unos conversaban con otros, se generaban grupos, etcétera, ¿siempre te sentiste integrado o en algún minuto sentías que te dejaban aparte? Yo tuve la buena suerte de tener grandes amigos, amigos que no sé si condicionaban el resto de las amistades, en términos, oye, sí, pero si no va Pancho, nosotros no vamos, porque también iban y salían solos y todo lo demás, y había cosas que evidentemente yo no podía hacer. Pero yo me las ingenié para ser jefe de barra del colegio en el que estuve, en San Ignacio, porque obviamente no podía ser atleta. Entonces siempre podría haber sido atleta paralímpico. Pero sí, no existía, en ese tiempo no existía claro, ni el concepto del paralímpico, ni mucho menos, lamentablemente. Entonces, siempre estuve. Yo creo que de repente pequé de ser una persona un poco impaciente también. Así que si hay personas que me conocen y que no lo he visto mucho tiempo, aprovecho de ofrecerles mis disculpas, porque la verdad es que de repente uno es muy vehemente, entonces dice, quiero ser el rey, quiero ser el hoyo del queque. Y la verdad es que no todo el mundo y nadie en la práctica es el hoyo del queque. Pero uno de eso se da cuenta con el tiempo. Claro que después los diputados sí se creen lo yo que hay que pero ahí sí somos fantásticos, somos los mejores. Oye, ¿y cómo fue tu entrada al mundo laboral en primer lugar y después al mundo de la política? ¿Y qué factor o qué papel juega la discapacidad en tu desempeño tanto en el mundo empresarial como en el mundo público? A ver, bueno, como cualquier, no como cualquiera, lamentablemente yo durante mi sobre todo enseñanza media, me dediqué más a reforzar mi personalidad que mi intelectualidad. Luego fui un pésimo alumno y di una muy mala prueba de aptitud académica de ese entonces. Así que me tuve que ir formando de a poco. Mis padres tuvieron mucha paciencia conmigo, digamos. Yo trabajé en una radio que ya no existe. Yo salí en el 84, estudié publicidad. Antes había estudiado dirección y producción de televisión y locución. Después me dediqué a trabajar en una radio. Llegaba a las 5 de la mañana en la radio chilena, en la calle Phillips, en el centro de Santiago, a cortar los teletipos, en ese entonces los teletipos, digamos, para las noticias. Trabajábamos de las 6:30, me levantaba a las 6:30, me iba en micro. Lo pasábamos muy bien, pero al final empecé a sentir que necesitaba estudiar algo que fuera un poco más potente al menos, y estudié publicidad y marketing, y entré a un mundo que al principio me costó mucho porque la gente, estamos hablando del año 88, 87, 90, la gente no quería generarse problemas con sus clientes, las agencias de publicidad. Entonces tener una persona que le podría causar un cierto nervio al cliente era un mal negocio en ese entonces, era un súper mal negocio. Afortunadamente una persona a quien yo no conocía y ella sí conocía mi historia, me dio la oportunidad de trabajar en su agencia. Parece que no fue tan malo porque de ahí me fui donde un cliente que ella tenía y ahí empecé a hacer mi carrera, la cual yo creo que fue una muy buena carrera como publicista. Llegué a ser gerente de marketing de 2 medios de comunicaciones de televisión, del Mega y de la Red. También fui subgerente comercial en ambas, en periodos distintos, pero en ambas empresas. Y después me quedé cesante, como ha quedado mucha gente en Chile. Y mi hermana, que tenía un negocio o un sueño de un negocio que se llama Emporio La Rosa, me invita a participar en él, nos asociamos y generamos una construcción de una empresa que terminó con 23 locales, 500 personas trabajando y con bastante éxito. Y ahí decidí, siempre sentía y lo sentí muy fuertemente el año 2010 en adelante, porque Felipe Cast, a quien yo conocí en un grupo
de discusión que teníamos y de soñarnos al país, me ofreció hacerme cargo de la discapacidad. Yo estaba como en este evento, en este movimiento de generar empresas, de potenciar el emporio, y le tuve que decir que no. Yo dije, aquí no me va a pasar esto nunca más. Y después ellos formaron Evópolis, me invitaron a participar, yo entré a participar, y ahí me enamoré de algo que me tiene hasta este minuto muy, muy contento, que es la actividad política y la acción política. Finalmente, Francisco, estamos conversando con Francisco Undurraga, diputado de Evópolis. ¿Qué quieres decir cuando dices todos somos discapacitados? Bueno, todos tenemos algún grado de discapacidad. Tenemos alguna tara, tenemos algún defecto, tenemos alguna rabia que nos genera ser más discapacitados. Y también quiero decirle al mundo de la discapacidad o al mundo del drama, este es un país que vive mucho con el drama, que la vida vale la pena vivirla, y que lo importante aquí es, como lo dice en la última parte del libro, que a mí hasta aquí, y toco madera, me ha resultado que es yo ser capaz de conducir mi vida y no que la vida me conduzca a mí. Por muy dramático, difícil, doloroso que se sienta, cualquier acción que te genera la vida, uno libremente tiene que ser la persona que sea capaz de conducirse en su plan de vida. Y creo que, por eso te digo que este es un libro inclusivo, porque este no es un libro para discapacitados, ni solamente ni para padres de discapacitados, porque lo que hicieron mis papás conmigo también lo hicieron con mis hermanas. Y mis hermanos no tenían ninguna discapacidad física. Le quiero agradecer muchísimo a Francisco Undurraga, diputado de Evópolis, y recomendar muchísimo este libro, Todos somos discapacitados. Además corre rapidito, no es un libro, sí, digamos, absolutamente, sí. No es un libro pesado, es un sí. libro que te deja algunas cosas, que se hizo con mucho cariño, con mucha transparencia, y te agradezco mucho que me hayas invitado esta tarde. Gracias a ti, Francisco. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Estas son las Scissor Sisters con